Gálatas 2:20, vamos a ir allá, si me hace favor. Dice, este es el apóstol Pablo hablando, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Note la palabra, juntamente crucificado. Y luego dice una tremenda palabra, y ya no vivo yo, mas vive, dígalo fuerte, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso tiene una tremenda implicación e importancia, y de ahí tomé el título para el mensaje de hoy: Cristo vive en mí. Parece muy sencillo, pero la verdad que contiene toda una verdad poderosísima. No solamente yo siendo cristiano de alguna iglesia, no solamente siendo parte de algún grupo. No, esta verdad va mucho más allá. Esta verdad dice, Cristo vive en mí. Yo hoy quiero hablarte de la parábola de la linterna. ¿Conocen esta cosa? En inglés se llama flashlight. La busqué y Google dice que en español la palabra es linterna. En Coahuila le decimos la batería. ¿Cómo le dicen en El Salvador, hermano? La lámpara. Lámpara. Esa cosa. A mí se me hizo forma como de condorito. Es que le voy a poner condorito. Sí, es que ya hasta me están ganando de ir a verlo, de tanto que lo anuncian. Pero esta linterna fue diseñada ¿para qué? Para alumbrar. Esa es mire, nosotros la podemos usar de adorno. Mi esposa me regaló esto, yo me lo puedo poner así acá en el, ay, ¿dónde anda ese condorito? Pero si le pico, Entonces, se ve bonita, no se ve bonita, pero fue creada para alumbrar. Y si le estoy pique y no alumbra, algo anda mal. Y entonces puedo decir, pues tengo un condorito muy bonito, una linterna muy bonita, pero no alusa, no cumple el propósito. Nosotros, mis amados hermanos, voy a dejar esto aquí, ahorita terminamos con ella. Nosotros, cada uno de nosotros, fuimos escogidos por Dios para manifestar la vida de Cristo a través de nosotros. Esa es la función. La Biblia dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, de nosotros debe reflejarse Cristo. Haga de cuenta que fuera esa luz que la linterna debería dar. Y de hecho Cristo, ¿se acuerda que dijo bien claro? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo somos la luz? No porque nosotros tengamos luz, no, sino porque Cristo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y entonces Cristo viviendo en mí es el que produce la luz que yo debo tener. Amén. El punto en esta introducción, mis amados, es que tú y yo necesitamos la vida de Dios. Así de sencillo. Tú y yo necesitamos la vida de Dios
en nosotros, y por eso el apóstol Pablo es tan enfático y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero hablarte, vamos a ir a Romanos capítulo 6, quiero hablarte del milagro que sucedió en la cruz. Romanos 6 y verso 6. Romanos 6, 6. Romanos 6, 6 dice, fíjate el milagro que sucedió en la cruz. Acuérdate que este es un año para crecer y para ser transformados. Fíjate el milagro que sucedió en la cruz. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuántos han oído hablar del viejo hombre? Viejo hombre es la naturaleza pecaminosa que heredamos, ¿de quién? De Adán. Y todos la tenemos. Aún los niñitos tan bonitos que nacen, ya la traen. Y entonces, pero Dios ya hizo algo para que se les quite esa naturaleza pecaminosa, carnal. Y entonces Romanos 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre, fíjese lo que dice, fue crucificado. ¿Dónde dice su Biblia que fue crucificado? Juntamente con él. O sea, aquí, fíjate lo que está ocurriendo acá. Dios ni nos pidió permiso. Dios no dijo, a ver muchachos, ¿me dan permiso de subirlos con Cristo a la cruz? No. Dios es Dios. Alguien diga amén. Y Dios dijo, los voy a subir a todos. A todos los que vivían en aquel tiempo, a todos los que vivimos hoy, a todos los que vivirán. Dios nos subió a todos con Cristo, juntamente con Cristo. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, la naturaleza pecaminosa carnal. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no puedo dejar de pecar. Simplemente lo que están diciendo es, no puedo obedecer a Dios, no puedo seguir a Dios, no puedo seguir la naturaleza de Dios, porque mira, cuando estábamos sin Cristo, teníamos la naturaleza pecaminosa carnal, pero acepto el sacrificio de Cristo y le digo, Señor, ven a mi vida. ¿Y qué sucede ahora? Dice Romanos 6, el viejo hombre ya fue crucificado. Entonces, el cuerpo del pecado es destruido o fue destruido, y dice bien claro en la parte final, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo debemos de vivir? Sin pecado. Dígalo, sin pecado. El Señor Jesucristo no incluye que nosotros vivamos pecando. Ahora, ¿qué es pecando? ¿Qué es pecar? Te voy a definir esto. Pecar simplemente es que lo que sale de ti y de mí no exprese la naturaleza que está dentro de nosotros. O sea, si tú eres hijo de don fulano y doña sutana, personas muy conocidas en tu ciudad, y entonces tú actúas como un hijo del diablo, y van a decir, oye, ese ni parece hijo de don fulanito. ¿Sí me está siguiendo? Igual, si Cristo vive en mí, salir de mí actitudes que Cristo no haría, eso es pecar, porque estoy violando la naturaleza que está en mí. Y por eso la Biblia es bien clara y cuando dice que las obras de la carne y las obras del Espíritu, las ha leído. Manifiestas son las obras de la carne, eso está en Gálatas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas. Y luego dice, y cosas semejantes. O sea, para que si tú dices, ay, qué bueno que me libré porque no salí en ningún... Pero dice, cosas semejantes. O sea, quiere decir cosas que se parecen. Ahora, ojo, porque yo te traigo buenas noticias hoy. Alguien dice, ¿qué dijo? Yo ya la regué, yo sé que ya en alguna de esas caí. Pero Dios es nuestro Padre. Y Dios nos ama. Y Dios nos restaura. Y Dios nos llama a que realicemos lo que ha sucedido en nosotros. Dice que juntamente con Cristo nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. El poder del pecado es destruido en nosotros. Quiere decir que nosotros ya no tenemos que servir al pecado. Fíjate lo que te estoy diciendo. No quiere decir que no podemos pecar, pero lo que quiere decir es que no somos esclavos del pecado. Esclavo del pecado es el que, por más que le haga, sigue haciendo lo mismo, porque es esclavo del pecado. Pero el que cae ocasionalmente es que sí puede pecar. Todos podemos pecar. No debemos pecar, pero estamos expuestos a pecar. Pero lo que esta palabra dice es que ya no tenemos que servir al pecado. Número 2, mi segundo punto es en Juan capítulo 14, 8 al 10. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Ahora mira en Juan, mira conmigo, Juan capítulo 14, 8 al 10. Yo le puse por nombre a este punto, el Padre en Cristo y Cristo en el Padre. A ver, dígalo conmigo. Yo oí bonito. El Padre en Cristo y Cristo en el Padre. Casi nadie tenemos problema con esa declaración, porque nosotros sabemos que Cristo y el Padre son uno. Amén. Les dije 14, de 8 al 10. Y dice, Felipe le dijo, Señor, este es Felipe, uno de los discípulos, le dijo al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso es lo que Felipe estaba pidiendo. Jesús andaba con ellos y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso vamos a quedar completamente satisfechos. Siguiente verso. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, o con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Fíjese lo que dice enseguida. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora mira el verso 10. Es una tremenda declaración. ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, que yo estoy en el Padre. Y luego dice, y el Padre en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Fíjate lo que Jesús dice. Para nosotros decir o escuchar a Jesús decir que el Padre estaba en él, se oye sencillo, pero acuérdate, Jesús estaba en la tierra de Israel y nosotros decimos que el Padre está en el cielo. Y sí es cierto. Pero el cielo no es un lugar tan lejano, porque el cielo y el ámbito terrenal se interconectan, están a la par, es como si fuera un arco iris. Está corriendo el ámbito del cielo, está corriendo el ámbito natural, está corriendo el ámbito humano. Todos estos ámbitos están ahí, pero cada color representa algo. Y cada ámbito representa algo, pero Jesús dice, yo estoy aquí en la tierra, sin embargo dice, yo estoy en el Padre. Y luego, más fuerte que eso, dice, el Padre mora en mí. ¿Qué es morar? Vivir, habitar,
O sea, no de visita. Cuando tú dices que alguien viene de visita, no dices, ay, con nosotros se quedó a morar fulano, no, dices, vino de visita. Pero cuando alguien se mueve a tu casa, así que adoptas un hijo, o te nace un hijo, tú no dices que tu hijo viene de visita, sino que dices, en casa moramos ahora 3 o 4, o el equipo de fútbol, ¿verdad? Depende cuántos hijos tengamos por ahí. El asunto es que Cristo dijo, el Padre mora en mí. ¿Qué es morar? Que no se andaba yendo. Ese es el punto que quiero darte, que el Padre estaba en Jesús, pero no andaba como que me voy y vengo y me voy. No, el Padre mora en Jesús. Y llegamos al tercer punto, que es el punto que a ustedes les gusta porque es el final. Y el tercer punto dice que fíjate, está fuerte esto, el Padre y Cristo viven en mí. Y viven en ti. Y eso está un poquito más difícil a veces de creerlo porque, ¿cómo puede ser? O sea, yo me pongo a pensar que soy imperfecto, yo me pongo a pensar los errores que hago, yo me pongo a pensar todas las locuras que he hecho. Decir que el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre, para nosotros es fácil. Pero ahora decir este punto, el Padre y Cristo viven en mí. Mira las escrituras, empezando con una sencillita, Apocalipsis 3:20. Algunos de ustedes se lo saben de memoria y lo decían de chiquitos. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? Sabemos que es la puerta del corazón. Y luego dice, si alguno oye mi voz, y este es Jesús, diciéndole a la iglesia, si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón a Él. Tu corazón, acuérdate que aquí no es la bomba de sangre. Tu corazón es el ser espiritual, o sea, lo que verdaderamente tú y yo somos. Y dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjate lo que dice, entraré, dígame, a Él. Entraré a Él. ¿Cómo? Cuando oigo su voz, cuando le abro la puerta, Él no dice, pasaré a visitarlos. Es lo que quiero que notes. Él no dice, pasaré un ratito. Él no dice, vendré de pasadita. No, entraré a Él. Y la palabra aquí, y cenaré con Él, y Él conmigo, quiere decir que vamos a partir de ese momento a tener una comunión, así como cuando te sientas a comer con alguien, que no es una reunión de negocios, vaya, que es una reunión de familia. Jesús lo dice ahí, si alguno, eso en inglés es más fuerte, porque en inglés dice, if anyone, y ahí sí que destruye al trío prócuro ese que tú decías, no hombre, ese tío nunca calificaría para Cristo. Y de pronto Cristo dice, si cualquiera oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, entraré. ¿Cuántos aquí le abrieron la puerta a Jesús ya de su corazón? A ver, sí, hay algunos. Gloria a Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? En mí. En mí. Esto es maravilloso. Y no, mire, la linterna no puede al usar. Algo le falta. Entonces, cuando haga de cuenta que esta linterna no tiene a Cristo, y entonces de pronto hasta llora y dice, yo quiero alusar. No puedo. Y luego se casa con doña Tacones. Mire.
se pone ahí a la par. Y no, pues Condorito nomás no la hace. Y luego, ya sabe usted cómo son algunas mujeres. Ándale, viejo, ¿no avanzas? Ay, es que no veo, dice Condorito. No veo, no puedo avanzar. Y esta es la vida de la persona que no tiene a Cristo. Doña Tacones la trae al pastor, lo trae el pastor. Pastor, mi esposo nomás no alumbra. Y el pastor ahí viene, una oración, ungimiento con aceite, a ver si cambias, Condorito, a ver si te transformas. Ya, componte. No, ahí viene Doña Tacones otra vez. Nomás no. Sigue igual. Le activo, no funciona. Y esa es la vida sin Cristo. Cuando tenemos a Cristo con nosotros, Él dice, si oye su voz, abrimos la puerta, entonces Él viene a nosotros y cena con nosotros y nosotros con Él y quedamos en una comunión. Ahora, mire, esto que le estoy contando no es nuevo. No vaya a creer usted, esta doctrina que el pastor me trae es nueva. Nunca había oído. Ese verso lo ha oído desde tiempos inmemorables. Ese verso ha estado allí. Pero desgraciadamente no nos enfocamos en la gran verdad que Cristo ya vino a nosotros. Y que lo que necesitamos es ver esa verdad, verlo a Él dentro de mí para que me transforme. Porque si no creo que está en mí, no me va a transformar. Voy a ser como esa linterna que no puede alusar. Mire también, por favor, en Juan 14, pero ahora el verso 23, ahí cerquita donde anduvimos. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, ¿cuántos aquí aman a Jesús? Amén. Y luego dice, el que me ama y mi palabra guardará. ¿Qué es guardar su palabra? Es obedecerla, tenerla como algo muy importante en tu vida. ¿Quiere decir que nunca vas a fallar? No. Pero quiere decir que lo honras, que reconoces que esta es su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y luego, escuche esto, tiene dinamita, dice, y mi Padre le amará. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora escuche lo que sigue. Y vendremos, ¿oyeron cómo dijo? ¿Qué dijo? Vendremos, más de uno. O sea, vendremos el Padre y yo, y escuche lo que sigue. Y haremos, dígalo conmigo, morada con Él. No se lo puedo decir más claro, porque esa es la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, nos está diciendo Jesús que no vamos a hacer ningún error. No dice el que no cometa ningún error. No dice el que nunca se enoje. No dice el que nunca llegue a pecar. No, simplemente le está diciendo el que me ama y guarde mi palabra, mi Padre le va a amar. Pero la parte que sigue a mí me emociona porque dice, y vendremos a Él y haremos morada. Y esa palabra morada yo quiero que la atesores. Porque morada es que Cristo vive en mí. ¿Alguien puede decir eso? Dígalo. Cristo vive en mí. Eso es hacer morada. Yo sé lo que está pensando. Algunos, no todos, pero algunos están pensando. No, pero ¿y qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si qué? Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús dice.
vendremos y haremos morada con él. Y por último, si me acompañas a 1 de Juan, capítulo 5. Este es 1 de Juan, allá cerquita del libro de Apocalipsis, donde están los 3 libros de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, solamente 2 versos. Ahí vamos a terminar la reflexión de este día. Cristo vive en mí. Dice, versos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón, no lo leí bien. Y este es el testimonio, 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Dios es, les he dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Pero escucha, para tantito ahí, porque esto te lo debo de explicar. Mucha gente en la iglesia ha oído de la vida eterna. Y dice, si aceptas a Jesús, recibes la vida eterna. Y la gente dice, amén. Pero para muchos la vida eterna, escúchame, es porque esto es clave aquí. Para muchos la vida eterna es algo que voy a recibir cuando me canten, cuando la trompeta suene, cuando me vaya al otro ámbito. Para muchos la vida eterna es cuando abandone este mundo y me vaya a la patria celestial y voy a vivir para siempre. Pero mira lo que dice la Biblia, no tu pastor, la Biblia, acerca de la vida eterna. Dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y escucha lo que sigue enseguida. Y, ¿lo puede leer conmigo? Y esta vida, ¿está dónde? Está en su Hijo. Esta vida, ¿cuál vida? La vida eterna. La vida eterna, mis amados hermanos, está en Jesús. La vida eterna es Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú recibes a Jesús, lo que recibes es la vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna. Ahora sí voy a dejar a la pobre lámpara ya arreglada, porque lo que sucede es que la lámpara, la linterna, dijimos, no tenía a Cristo. Y por eso era inoperable. Pero entonces la linterna hace una oración, como tú y como yo, y recibe a Cristo. A ver si lo pongo donde va. Ahí está. Ya recibió a Cristo. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo? Y lo que recibimos es vida eterna. Entonces le pico. Y entonces sí cumple la función. O sea, si tú eres una linterna, pero no tienes a Cristo, quieres brillar, pero no puedes. Pero recibes a Cristo, y escucha, lo recibes creyendo que Cristo viene a vivir a ti. Entonces, en cualquier lugar donde estás, tú puedes brillar. Porque la vida eterna ahora está en ti. Y tú descubres que el brillo que tienes no es tuyo. Mira, te voy a dar otra parábola. ¿Cuál de estas flores escogemos como la más bonita? Esta. Esta se llama la planta de Nochebuena. Hasta un niño lo sabe, nomás a mí que se me andaba olvidando. Pero tú le dices a esta flor, fíjate, esta flor representa a ti y a mí. Entonces,
llegamos y le decimos a esta flor, ay, pero qué bonita estás, florecita, te aventaste con esos colores, te aventaste con esa textura. Y una flor honesta, fíjate lo que va a decir, no me alabes a mí, fue el tronco el que produjo esto que tú estás viendo. ¿Me explico? Cuando el fruto que tú y yo damos no es para decir, oh, qué grande soy. No, les decimos, no soy yo. Cristo vive en mí. Y Cristo viviendo en mí es el que produce que yo tenga esa luz, que yo haga lo que debo de hacer, que yo funcione como debo funcionar. Hay gente que se le hace difícil vivir para Jesús. Ahora mismo, aquí puede haber gente que dice, yo vengo a la iglesia, pero la verdad es que vivir para Jesús es muy difícil. Si eres una linterna sin baterías, va a ser difícil. Porque lo que estás haciendo es estás conteniendo el deseo de pecar y no que el deseo de pecar ya no está en ti. ¿Me explico? Si no tienes las baterías, si no tienes a Cristo en tu vida, entonces tú no pecas, pero no pecas porque dices, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pero de ti no se ha ido el hombre pecaminoso carnal, sino que lo refrenas. Pero cuando viene la vida de Cristo, tú alumbras. Cuando las baterías están aquí, esta linterna no tiene que decir, ay, quiero alumbrar. No tiene que ni siquiera ayunar. Todo lo que tiene que hacer es prenderse. Porque ya están las baterías dentro de él. Y ya en ti y en mí ya está Cristo. Desde este momento, estoy terminando aquí, desde este momento ahora tú y yo podemos vivir por la vida de Cristo en nosotros. ¿Te acuerdas del primer verso que leímos? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora tú y yo, cada vez que vivamos, escúchame, vivimos por la vida del que está en ti. Vivo por el poder del ser todopoderoso que vive dentro de mí y me da la fuerza y me da la capacidad y me da la gracia para vivir para Él. Desde hoy, considérate como la flor que te mostré. Considérate una rama conectada al tronco que es Jesús. Y no te caigas de ahí. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí es tratando de justificarme por otras formas, por ejemplo la ley, o por buenas obras, o por lo que yo hago, o por mucho esfuerzo. Todo eso hasta me aleja de Cristo. Pero si yo digo, yo estoy conectado con Cristo, Él vive dentro de mí, Él me da el poder y la gracia para vivir agradándole a Él. En este día es un buen día para cualquier persona que está aquí y ponme otra vez Apocalipsis 3:20, por favor, porque ahí vamos a concluir. Cualquier persona que está acá y dice, yo he oído mucho el llamado de Jesús. Yo he ido a la iglesia mucho tiempo. Pero cualquier persona que está acá dice, pero la verdad es que
nunca le he abierto la puerta de mi corazón. Tal vez usted ha sido como mi esposa y yo, que el pastor Vera venía y nos tocaba y le abríamos la puerta, pero poquito, con la cadenita. Y no dejábamos que entrara. Y tal vez a veces hemos hecho eso con Cristo. Le hemos abierto la puerta poquito. Señor, sí me gusta el Evangelio, pero hoy, amados hermanos, que es el año 2018, es el año de crecer y ser transformados en Cristo. Es el año de abrirle la puerta de par en par, sin temor. Yo sé que alguno está pensando, alguno dice, ¿y si le abro la puerta y luego peco? Mira, te voy a contar este ejemplo. Si tú recibes a Jesús, la Biblia dice que te hace hijo de Dios. Dígalo fuerte, hijo de Dios. Yo tengo 3 hijas, ustedes las conocen, Belinda, Rocío, Raquel. Tengo 5 nietos. Somos muy bendecidos. Pero escuche, ellos son mi familia. Entonces, no hay algo que ellas, mis hijas o mis nietos puedan hacer que yo diga, vámonos, ya no eres de la familia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque son mis hijas. Y si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, Dios no está con un palo ahí para, a ver, ¿a qué horas te vas? Vámonos. No, lo has recibido como tu Padre. Y como tu Padre te ama, pero quiere transformarte. Y la transformación viene principalmente por este mensaje que te he dado el día de hoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, a partir de hoy empiezo a vivir por la vida de Cristo. Empiezo a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué haría Jesús? Te rebasan en el freeway. ¿Qué haría Jesús? ¿Le aventaría el dedo o le diría, Dios te bendiga, amigo, ve con cuidado? Jesús lo bendeciría, ¿no es cierto? La esposa te llama así con un tono no muy agradable y tú dices, pues yo también tengo, sin Coahuila también hay. Y de pronto dices, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Estoy viviendo por la vida de Cristo en mí. Y hoy, para terminar, es un buen día. Yo sé que muchos de ustedes que están acá ya recibieron a Jesús y ya le abrieron la puerta de su corazón. Me gozo. Ahora quiero que entiendas que Dios vive en ti. Y que cuando ores no tienes que orar, Padre, sino tienes que decirle, Padre, aquí estás conmigo. Estás caminando conmigo. Vives en mí. Porque ya estás cambiando tu manera de realizar cómo Jesús ha venido a ti. Pero si hubiera cualquier persona hoy que dice, la verdad, yo sí he oído mucho del Evangelio, pero nunca le he abierto las puertas de mi corazón de par en par, hoy sería un buen día para que lo hicieras. Si me hacen favor de cerrar sus ojos un momento, termino la transmisión y bendigo a cada persona que nos estás viendo, oyendo ahí también, donde quiera que estás. Yo te animo a abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. Te aseguro que Él te va a cambiar y te va a transformar.